Bueno, pues yo me autopresento, me toca a mí ahora hablar, ¿eh? Y hablaré sobre los retos para superar el neoliberalismo en la Constitución económica. Claro, cuando hablamos de superar los retos del neoliberalismo en la Constitución económica, nos estamos refiriendo que en la Constitución económica y que en los sistemas constitucionales actuales ya está inserto el neoliberalismo como corriente de pensamiento económico o incluso político. Y en este sentido, yo lo que quisiera hacer en la próxima media hora es hacer un breve recorrido somero sobre cómo ha conseguido el neoliberalismo instalarse en el sistema constitucional y en la propia Constitución económica, cuál ha sido el cauce, cuál ha sido la vía a través del cual lo ha conseguido y cómo afecta eso al principio democrático, cómo afecta eso a los derechos sociales y cuáles son las posibilidades que hay de superar ese contexto. Cuando hablamos de neoliberalismo y de constitución económica tenemos que hacer referencia a la diferencia fundamental que hay entre el neoliberalismo y el liberalismo clásico en cuanto a la concepción de la economía. Para los liberales clásicos del siglo XIX, la economía, el mercado, sigue unas reglas propias, unas leyes naturales que son autónomas al resto de la sociedad o al resto de la esfera política. La esfera política iría por un lado y por otro lado iría la esfera de la economía y del libre mercado. Y cada una de estas esferas, cada uno de estos ámbitos tendría leyes propias y naturales que vertebrarían sus actuaciones. En el caso de la economía, todos sabéis, por ejemplo, de Adam Smith, la mano invisible del mercado, las leyes de la oferta y la demanda. Bueno, pues esas son las leyes que, según los liberales clásicos, operarían en el mercado y que son diferentes de las leyes que operarían, por supuesto, en el ámbito político. Pero no solamente son diferentes, sino que son independientes y autónomas. Es decir, para los liberales clásicos, la economía funciona de acuerdo con sus propias reglas de manera autónoma e independiente al Estado y a la concepción política que se pueda tener en cualquier momento. Y esto los neoliberales lo critican absolutamente, porque piensan que precisamente el gran error del liberalismo clásico consiste en haber creído que el libre mercado funciona por sí mismo al margen del Estado. Es lo que ellos llaman la ilusión naturalista de los liberales. Los liberales no se preocupan del Estado porque consideran que el mercado se regula a sí mismo, que el mercado tiene su propia existencia autónoma y separada del Estado y no se preocupan de la construcción jurídica de este. ¿Qué hacen los neoliberales? Bueno, todo lo contrario. Frente a la ilusión naturalista de los liberales clásicos, lo que hacen los neoliberales, sobre todo a partir de 1938, que es cuando tiene origen el bautismo de fuego del neoliberalismo, que es el coloquio Lippmann en París, lo que hacen es darle la vuelta. Hay una gran parte de agua dentro de la corriente de pensamiento liberal y lo que hacen los neoliberales, bueno, dice, aquí el error principal del liberalismo ha estado en no volcarse y en no centrarse en la construcción jurídica del mercado, en la creencia falsa y errónea de que el mercado es independiente y autónomo. Lo que tenemos que hacer ahora los nuevos liberales, que fue como en un principio se llamaron neocapitalistas, nuevos capitalistas, pero al final consiguieron ponerse de acuerdo en torno a un término que ya sí existía en otras obras anteriores, que es el de neoliberales. Lo que dicen los neoliberales en el coloquio Lippmann y luego después de la Segunda Guerra Mundial es no. Para evitar ese error histórico del liberalismo clásico, los neoliberales lo que tenemos que hacer es darle importancia a la construcción jurídica del libre mercado. El mercado no se regula a sí mismo, sino que se necesita en todo momento del Estado y de un marco jurídico propicio que garantice las condiciones en las cuales se desenvuelven las fuerzas productivas del mercado. Sin ese marco jurídico, sin la intervención jurídica del Estado, no hay libre mercado. Claro, cuando a nosotros nos hablan de neoliberalismo, siempre tendemos a pensar que es menos Estado. Si te dicen el neoliberalismo, que es más Estado o menos Estado, siempre se tiende a pensar que es menos Estado. Sin embargo, si se presta atención a las elaboraciones doctrinales de los grandes autores neoliberales, desde Eucken a Hayek o Milton Friedman, ellos son los que más se centran en la construcción jurídica del Estado. Precisamente en todas sus grandes elaboraciones, en todas sus grandes obras, apenas se habla del mercado, apenas se habla de las leyes naturales de la economía. De hecho, no les importa mucho lo de la ley de la oferta y la demanda, ni lo de la mano invisible de Adam Smith, y en lo que se centran es en el Estado. Lo único que ellos son conscientes de que el Estado tiene que ser funcional a la garantía y al desarrollo del libre mercado. Y entonces supeditan el Estado a esa funcionalidad de la garantía del libre mercado. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, cuando en el 1938 los neoliberales se reúnen, dicen que tienen que reconstruir el liberalismo. Claro, la palabra que utilizan, que además esa palabra exactamente, la reconstrucción del liberalismo clásico, no es una palabra baladí, la elección no es baladí. ¿Por qué?
porque reconstrucción significa que previamente se ha tenido que destruir algo. Si nosotros queremos reconstruir un edificio es porque previamente lo hemos destruido. Los neoliberales lo que harán es destruir todas las categorías que vertebran el pensamiento económico clásico de los liberales, la destruyen y la reconstruyen conforme a otros paradigmas y a otras categorías. ¿Cuáles son esas categorías y cuáles son esos paradigmas? Bueno, pues vienen, yo creo que donde mejor se expresan es en el concepto de economía social de mercado, que está muy mal interpretado en la actualidad, que desarrolla Müller-Armack en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en una Alemania completamente devastada. Hay una serie de liberales, de nuevos liberales, de neoliberales, Müller-Armack, Eucken y sobre todo Erhard, que será luego ministro de Finanzas y canciller federal de la Alemania de posguerra. Estos neoliberales desarrollan el concepto de economía social de mercado, que curiosamente el concepto y su término exacto figura hoy en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que no es algo ni mucho menos insignificante, porque es como una especie de reconocimiento poético o no poético, incluso también jurídico, a la construcción jurídica ordoliberal de posguerra. Estos nuevos liberales de la Alemania de posguerra suelen recibir el nombre de ordoliberales, los que crean en la economía social de mercado como concepto y como categoría propia del nuevo liberalismo que se abre después de la Segunda Guerra Mundial, reciben el nombre de ordoliberales, porque basan sobre todo su concepción y su construcción en torno al término y al concepto de orden. Para ellos lo importante es el orden político, el orden jurídico, el orden económico y el orden social. Son los 4 grandes órdenes que manejan los ordoliberales y que ellos creen que son necesarios para que el mercado funcione. Viendo al liberalismo clásico, dicen, el liberalismo clásico ha cometido el peor error de su historia, que es creer que el libre mercado funciona de forma independiente al Estado y que el Estado puede desarrollarse de forma autónoma sin pensar en el libre mercado y lo mismo el libre mercado respecto del Estado. Eso es un error, porque además la cantidad de externalidades negativas que va creando el libre mercado y su desarrollo a lo largo del siglo XIX, como por ejemplo el éxodo rural en las grandes ciudades o la falta absoluta de infraestructura o la gran desigualdad social y el movimiento obrero, hace que el Estado al final tenga que intervenir. Entonces, si los liberales clásicos creían que el Estado y la economía iban por un lado, en verdad se estaban equivocando, porque la economía, el libre mercado, estaba creando una serie de externalidades que obligaban al Estado a intervenir. Entonces, estaban en la concepción de que el Estado era un mero elemento adaptativo. El Estado se adaptaba a las externalidades y a los errores propios del libre mercado. Por eso dentro del liberalismo clásico es natural la evolución de Adam Smith a Stuart Mill o incluso a Keynes. Keynes no deja de ser un liberal más, en esa concepción de que el Estado es algo adaptativo a la economía. Claro, los ordoliberales de posguerra, estos nuevos liberales que hay en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, rompen completamente con este paradigma. Dicen, no, la economía, el libre mercado está supeditado en la medida en que necesita siempre de un marco jurídico propicio que garantice su seguridad jurídica. Sin la intervención jurídica del Estado, el libre mercado no funciona. Por tanto, rompen incluso también con una tradición de análisis económico de corte marxista, en la medida en que el marxismo entiende que la infraestructura económica, es decir, que el conjunto de relaciones económicas y sociales, es la que determina la superestructura política. Para los ordoliberales no, es la construcción política, es el Estado el que determina y en buena medida condiciona el desarrollo del libre mercado. Sin una intervención jurídica plena del Estado en la economía no hay libre mercado. Claro, esto puede ser muy peligroso porque con esta concepción en la mano podríamos hablar incluso de Estado socialista, ¿no? O de un Estado interventor en grado máximo, un Estado máximo en la economía. Entonces, lo que hacen los ordoliberales es poner una serie de diques a la intervención jurídica del Estado en el mercado. Y esos diques es lo que ellos llaman política de ordenamiento. ¿Qué significa la política de ordenamiento? Ellos siempre tiran de una metáfora bastante común en el neoliberalismo, que es el del código de la circulación. Digamos que podría haber 3 grandes formas de regular el tráfico. Una es estableciendo, o mejor dicho, sin establecer ninguna regla, es decir, que cada uno conduzca por donde quiera, y eso produce al final accidentes de tráfico, que sería la concepción del liberalismo clásico. Es decir, no regulemos la economía se autorregula y al final hay accidentes de tráfico que son las externalidades negativas y al final el Estado tiene que intervenir y regular más de lo que previamente había incluso insospechado. Ese sería un modo de regular el tráfico o no regularlo, que sería el laissez-faire, el dejar hacer del liberalismo.
Otra forma sería el dirigismo propio del colectivismo que dicen los neoliberales, es decir, de dónde salgo, hacia dónde llego, por dónde tengo que ir. Eso sería un código de circulación dirigista. No tendríamos libertad para circular, que ese sería lo propio, según los neoliberales, sería el código de circulación propio de la Unión Soviética, de los regímenes de socialismo real que existían en el este en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos defienden es un código de circulación también, pero un código de circulación donde lo que existen son una serie de reglas que no determinan por dónde tienes que circular, pero sí que tienes una serie de garantías y una serie de límites que no puedes sobrepasar. Es decir, no puedes ir a más de 100 kilómetros por hora, necesitas ir por la derecha y no ir por la izquierda, no sé qué sea en inglés. Una serie de condiciones mínimas. Esas condiciones mínimas, tirando de la metáfora del código de circulación de los neoliberales, son las que el Estado, para los neoliberales, tiene que garantizar para que el propio libre mercado se desarrolle. ¿Cuáles serían esas condiciones mínimas de desarrollo y del libre mercado? ¿Cuál es esa política de ordenamiento que hablan los ordoliberales de la posguerra en Alemania en el marco de la economía social de mercado? Bueno, la garantía de la estabilidad monetaria, la garantía, por supuesto, de la propiedad privada, la garantía de unas balanzas comerciales relativamente saneadas, el establecimiento o la garantía jurídica de la estabilidad presupuestaria, que es en lo que yo me querría centrar ahora, y sobre todo un principio que vierten de la doctrina social de la Iglesia Católica, que es el principio de subsidiariedad. Lo que defienden los ordoliberales es que el Estado solamente tiene que intervenir allí donde sea estrictamente necesario, pero que el resto de las relaciones económicas pueden ser reguladas, es decir, pueden ser reguladas por el Estado, pero no tiene por qué el Estado intervenir, no tiene por qué el Estado directamente gestionar esas relaciones económicas. Incluso los ordoliberales piensan que la seguridad social no tiene que existir, no tiene que ser algo público. Tiene que haber una ley que regule las relaciones de seguridad social, pero tiene que ser mediante mutuas y mediante agencias privadas como se gestione la seguridad social. No tiene que ser el Estado en que intervenga, porque aplican ese principio de subsidiariedad que procede, ya digo, de la Iglesia Católica, lo aplican a la intervención del Estado en la economía. Pero tienen que diferenciar bien entre intervención del Estado en la economía, que sería, por ejemplo, mediante nacionalizaciones, mediante estatalizaciones, que es lo que se daría en el marco del Estado social también de posguerra, de una intervención jurídica del Estado en la economía. La intervención jurídica se refiere a la regulación de las condiciones mínimas que son necesarias para el libre desenvolvimiento del libre mercado. Ese código de circulación del que hablaban los ordoliberales. Eso va por un lado y por otro la intervención plena y directa en la economía a través de una nacionalización o a través de la regulación directa de las condiciones. Bueno, los ordoliberales a través de la política de ordenamiento lo que dicen es este código de circulación, para que funcione bien, tiene que respetar una serie de principios que incluso curiosamente, le llaman principios constituyentes. Y entre esos están, como he dicho, en la estabilidad monetaria. Entonces, por ejemplo, en estabilidad monetaria dicen el Banco Central tiene que ser independiente y tiene que velar sobre todo contra la inflación. Es decir, su función principal tiene que ser luchar contra la inflación. Si miran actualmente el Banco Central Europeo, su misión principal y única prácticamente es la lucha contra la inflación. Y si hay una administración independiente en algún sistema constitucional o algún sistema jurídico, es el Banco Central Europeo, independiente jurídicamente y políticamente. Por tanto, en ese modelo lo toman directamente en la Unión Europea del modelo ordoliberal y neoliberal de posguerra. Estabilidad monetaria en ese sentido. Cuando se refieren a estabilidad presupuestaria, ¿de qué están hablando? Bueno, que tiene que haber, que el Estado no puede gastar mucho más de lo que ingresa, porque si gastara mucho más de lo que ingresa, el Estado estaría rompiendo el principio de subsidiariedad del que hablábamos, porque al gastar más, el Estado estaría interviniendo directamente en la economía, ya no solamente estaría proporcionando un marco regulatorio defensor de la competencia, sino que estaría directamente estableciendo prestaciones o directamente prestando el mismo determinados servicios públicos. Entonces, para evitarlo, lo que se hace es, digamos, ahorcarlo presupuestariamente, ponerle una camisa de fuerza, que es el término tan repetido y tan manido últimamente de la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, los ordoliberales de posguerra no avanzan más. Ellos dicen que la estabilidad presupuestaria se tiene que garantizar para que el libre desarrollo del mercado se dé y que tiene que ser garantizada por el Estado, en esa idea de que el orden político es el que determina las condiciones del mercado. Si nosotros queremos un mercado que funcione bien y que funcione de manera competitiva, tenemos que tener un Estado que garantice jurídicamente la estabilidad presupuestaria, pero ellos no van más allá. Luego será un autor norteamericano,
James Buchanan, que por cierto es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia y Premio Nobel de Economía. Y Buchanan lo que dice es, recogiendo esta tradición de los ordoliberales, porque los ordoliberales le dan importancia al Estado y a la construcción jurídica, dice, efectivamente, la economía, el libre mercado, depende de la construcción jurídica, depende del Estado y depende del derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Siguiendo la estela de los ordoliberales, utilizar esos mecanismos del Estado, ese derecho de procedencia estatal, para garantizar jurídicamente también la estabilidad presupuestaria. Entonces, él defiende de manera concreta, en muchísimos libros, que por eso además ganó el premio Nobel de Economía, eso es dentro de una escuela que él fundó, que es la Escuela de la Elección Pública, él defiende que en las constituciones tenga que venir garantizado el principio de estabilidad presupuestaria o de déficit cero. Incluso se lo propone a los presidentes de Estados Unidos, a Ronald Reagan, pero Ronald Reagan no le hace mucho caso, entre otras cosas porque Ronald Reagan sería muy neoliberal, pero en cuanto al gasto público, él lo disparató por completo. Entre otras cosas, gastando muchísimo dinero en armamento y en la famosa guerra de las galaxias de Estados Unidos. Ronald Reagan, por supuesto, en ese sentido no era neoliberal. Y además, Buchanan aquello le llamaba mucho la atención y le cabreaba bastante que el propio presidente, un presidente que se consideraba a sí mismo neoliberal, rompiera por completo la regla de oro o el déficit cero presupuestario. Entonces Buchanan lo que dice, bueno, partiendo de una concepción elitista de la democracia, donde se tiene miedo al poder del pueblo y al poder al poder de disposición continua sobre los elementos de las relaciones sociales y las relaciones políticas, jurídicas y económicas, lo que tenemos que hacer es juridificar la estabilidad presupuestaria en un lugar tal que esté fuera del ámbito de lo disponible diariamente en política. Es decir, que los ciudadanos no puedan decidir sobre eso. ¿Qué instrumento jurídico es el que nos proporciona el Estado y que no está todo el día encima de la mesa y que todos los días los ciudadanos no tienen la oportunidad de decidir sobre él? Se lo pregunta Buchanan. Ese instrumento jurídico es la Constitución. Entonces dice Buchanan, la Constitución es el elemento, es el ámbito, es el marco principal que nos puede servir para garantizar la estabilidad presupuestaria jurídicamente, para garantizar, que hablo muy alto, para garantizar jurídicamente la estabilidad presupuestaria, el marco propicio es la Constitución, no solamente por su eficacia normativa directa y por su propia eficacia, ¿no? La Constitución, la norma suprema del ordenamiento jurídico que vincula a todos los poderes públicos a los ciudadanos, no solamente por eso, sino porque la Constitución está por encima y fuera del debate político ordinario. Entonces, poniendo la estabilidad presupuestaria como principio jurídico y como garantía jurídica fuera del ámbito de lo disponible en la política diaria, estamos garantizando que se cumpla la estabilidad presupuestaria y que ese principio ordoliberal se cumpla a rajatabla. Eso lo propone Buchanan. Buchanan no le hacen caso en la política diaria en Estados Unidos, que fue el donde él lo propuso, pero sí las ideas de Buchanan empiezan a influir mucho en las concepciones económicas de las nuevas escuelas y las nuevas universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ya digo, le dieron incluso el premio Nobel de Economía. Y esa idea de Buchanan de constitucionalizar el déficit público llegará a la Unión Europea. En la Unión Europea no tenemos Constitución, pero tenemos una serie de tratados, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la propia Unión Europea, que funcionan al modo de Constitución, establecen una serie de poderes, establecen un ámbito además indisponible para la política diaria, y en el ámbito de los tratados de la Unión Europea es donde viene garantizada esa estabilidad presupuestaria. Primero lo intentaron con el Tratado de Maastricht, de una forma más política que jurídica, sin mucho éxito, como se ha visto, y ahora sí la han conseguido plenamente en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que es un nuevo tratado un tanto desconocido, donde se juridifica la regla de oro presupuestaria, lo que ellos llaman la regla de oro presupuestaria. Es decir, que el Estado no pueda gastar más de lo que ingresa. Y concretamente, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza habla de que los Estados miembros de la Unión Europea no pueden gastar más de un 0,5 de su PIB, más de lo que gastan. Es decir, no pueden tener un déficit público superior al 0,5. Pero es que además ese tratado obliga jurídicamente a que los Estados partes incorporen a sus constituciones, aquí está Buchanan de nuevo, incorporen a sus constituciones la regla del déficit presupuestario cero. De hecho, en España, antes de que aprobáramos el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, nosotros fuimos más papistas que papas, hicimos la reforma constitucional del 135 antes de aprobar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Por tanto, el tratado no hace falta que se aplique en España porque ya lo estábamos nosotros aplicando antes incluso de que existiera, como si fuera una providencia tomista.
eso por un lado, y luego incluso también fuimos más papitas que el Papa porque el tratado no obliga a incorporar algo que se incorpora a la Constitución española, que es el pago prioritario de la deuda pública. En la Constitución española, en el 135, se habla expresamente de que la deuda pública tiene que ser lo primero que se pague, antes que los hospitales, antes que los derechos sociales, antes que las prestaciones sociales, antes que cualquier otra cosa, lo primero que se tiene que pagar es la deuda pública. Y de eso no habla nada el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Pero como nosotros queríamos ser buenos alumnos, pues sí lo hicimos, incluso antes, ya digo, de que existiera ese tratado. Bueno, entonces, para resumir, desde la concepción neoliberal del ordoliberalismo de posguerra, que provoca y produce un parteaguas dentro de la tradición y dentro de la corriente del liberalismo, al centrarse en la construcción jurídica del mercado y a centrarse en la importancia que tiene el Estado de cara al mantenimiento de las condiciones que regulan y que garantizan el libre mercado. Siguiendo esa línea y pasando por Buchanan, hemos llegado a un marco regulatorio del libre mercado específico como es el de la Unión Europea, que está por encima de los sistemas constitucionales estatales y que es prácticamente una traslación de los grandes postulados teóricos de los ordoliberales, hasta el punto de que si Erhard viviera actualmente, pues vería que la Unión Europea es el producto en parte de su pensamiento y de sus grandes aportaciones doctrinales, tanto las de él, las de sus maestros, como las de la escuela ordoliberal. Y ya digo, la economía social de mercado, que es un concepto ordoliberal, aparece en el propio Tratado de la Unión Europea en el artículo 3. Lo que pasa es que el concepto de economía social de mercado implica cierta confusión por el término social. Pareciera, y hay alguna gente que así lo interpreta, que economía social de mercado es lo mismo que que estado de bienestar o que estado social, y nada más lejos de la realidad. Economía social de mercado, ante todo, es economía de mercado, es libre mercado. ¿Por qué los ordoliberales, que son los que crean este concepto, le llaman social? Bueno, primero, porque la economía de mercado, según ellos, no puede existir si no hay un orden sociopolítico que la garantice, y por eso le dan tanta importancia al Estado, por eso le dan tanta importancia al marco jurídico, y por eso luego con Buchanan le dan tanta importancia a la Constitución, eso en primer lugar, y luego porque tienen fe en que el desarrollo económico y en que el propio libre mercado, por una concepción humanista que ellos tienen, además la mayor parte proceden de la democracia cristiana, esa concepción humanista les llega a creer que el libre mercado es el único sistema capaz de garantizar la dignidad humana y de garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Dicen que solamente es dentro del libre mercado donde, como existe soberanía del consumidor, en la medida en que nosotros somos soberanos cuando decidimos qué compramos y qué no compramos, en la medida en que nosotros incluso decidimos el sistema de precios, según ellos, claro, es completamente mentira, claro. Partiendo de esa concepción individualista, creen que solamente se puede garantizar la libertad personal y la dignidad a ella aparejada dentro de un sistema de economía de libre mercado. Pero como se dan cuenta de que ese sistema de economía de libre mercado no puede funcionar de manera separada, de manera aislada del Estado, sino que se necesita al Estado para que ese sistema funcione, crean la economía social de mercado. Crean esa categoría que habilita al Estado a intervenir jurídicamente para proporcionar el marco regulatorio propicio para que el libre mercado se desarrolle. Por eso le dan tanta importancia a los neoliberales y los ordoliberales al derecho de la competencia. Si hay algo que vertebra dentro de sus posturas económicas, su pensamiento, es precisamente la importancia que le dan y la importancia que radica en ellos el derecho de competencia y de las autoridades que tienen que regular la competencia. Para ellos la competencia y la competitividad, que no es lo mismo la competencia que la competitividad, esos dos grandes factores, competencia y competitividad, son los que tienen que vertebrar la libertad humana que se trasluce y que se traslada dentro de un sistema de libre economía, de economía de mercado. Para ellos, no solamente la economía de libre mercado garantiza la dignidad humana y garantiza su libertad, sino que esa libertad y esa dignidad humana se pueden potenciar al máximo gracias a la competencia extrema, tirando de conceptos incluso que vienen de Darwin, del darwinismo social o de Herbert Spencer, le dan una importancia absoluta a la competencia como criterio rector de nuestras relaciones sociales. Todos tenemos que guiarnos en nuestras actividades diarias de acuerdo a la competencia, tenemos que ser competitivos, tenemos que competir con el otro, con el de enfrente, con el de atrás, tenemos que competir con todo el mundo, pero no solamente tienen que competir los agentes privados entre sí, tienen que competir los estados también entre sí. De hecho, los estados de la Unión Europea compiten entre sí. Dentro de un marco regulatorio que es el de la Unión Europea, los estados compiten. Por ejemplo, la competencia fiscal a la baja, el dumping social, es una competencia entre marcos regulatorios
que se da dentro de un marco regulatorio superior. Pero es que incluso ahora también podemos ver digamos ya el cenit de esta ideología de la competición o del competitivismo, que sería si se aprobara el TTIP, porque el TTIP no deja de ser la plasmación jurídica ordoliberal de un marco regulatorio que garantice el libre mercado, lo único que aquí entre Estados Unidos y la Unión Europea. Fijaros, para los ordoliberales no hay libre mercado sin intervención jurídica. ¿Cuál es la intervención jurídica que garantizaría el libre mercado entre Estados Unidos y la Unión Europea? El TTIP. El TTIP tiene, no sé, 2.000 artículos, una cantidad de artículos exagerada. Es una regulación, es derecho, pero es derecho funcional a la garantía del libre mercado. Y ese TTIP, o ese Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, proporcionaría el marco para que Estados Unidos y la Unión Europea compitan también entre sí jurídica y económicamente, con una regulación a la baja de los derechos sociales. Bueno, aquí incluso en la Facultad de Derecho hay varios compañeros que han estudiado mucho y muy bien las consecuencias que puede tener el TTIP, pero básicamente al introducir el criterio de competencia, incluso competencia normativa entre dos ámbitos tan distintos como el de Estados Unidos, donde apenas se garantizan los derechos sociales, y la Unión Europea, donde todavía existe cierta garantía de un Estado social en declive, pero todavía hay, pues al introducir ese elemento de competencia, la competencia sería a la baja y iríamos hacia una desregulación de la garantía de los derechos sociales y hacia una desnormativización de muchos ámbitos económicos con privatizaciones y con, ya digo, una competencia abusiva hacia la baja, como ya ha pasado en el propio proceso de integración que es la Unión Europea. Y ya lo dejo y dejo el término para la pregunta. ¿Sí? En cuanto a la pregunta, curiosamente la concepción ordoliberal tiene un peligro en ese sentido, porque ellos, al darle tanta importancia al Estado en el mantenimiento del libre mercado, son los que creo que en economía mejor han demostrado el carácter contingente del libre mercado. Es decir, el libre mercado no es algo necesario, como dicen algunos autores, no se da, de hecho desde la prehistoria no hay oferta, no hay ley de la oferta y la demanda, y ese carácter contingente del mercado y su subordinación a un marco estatal, a un marco jurídico o regulatorio, puede ser incluso aprovechado, ¿no?, por, digamos, una cierta concepción que supere el propio libre mercado. Es decir, podemos pensar más allá del libre mercado gracias a aquellos que han denunciado que el libre mercado es algo contingente. Entonces, nos abren esa veda, por ello ellos dan tanta importancia a los apriorismos y a los límites intrínsecos que tienen que tener esa política de ordenamiento. Por eso le dan tanta importancia a la estabilidad presupuestaria, a la estabilidad monetaria, a la balanza de pago, porque saben que superando esos límites el libre mercado puede caer, y que el libre mercado, a ser contingente, pues puede abrirse. Y en el ámbito internacional pasaría exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo se podría superar esto en el ámbito internacional? Hombre, hay una tendencia internacional, y más con la globalización, a que estas políticas de ordenamiento ordoliberales se lleven a un plano supranacional, ya sea bien Unión Europea, TTIP, tratados bilaterales, otras construcciones. Hasta China va a tener ya una disposición en la Constitución posiblemente que recoja del déficit cero. Claro, también tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, superar la estabilidad presupuestaria, como muchos piensan, que es mediante la reactivación de políticas keynesianas, es decir, aumentando el gasto público y rompiendo el corsé que nos impone la Unión Europea o que nos impone quien sea a través de esa consagración jurídica de la estabilidad presupuestaria, habría que ver si eso lo que está haciendo no es más que darle de comer a la misma máquina de siempre. Es decir, si no está redundando en los mismos problemas y en los mismos defectos de toda la vida, ¿no? Porque con más... Ahora mismo seguramente en París va a haber una cumbre del clima. Es decir, el modelo productivo capitalista actual está seriamente agotado. Entonces, más que romper la camisa de fuerza ordoliberal, incluso a nivel internacional,
mediante una recuperación de un estado social perdido, de unas categorías del estado social que ya no se pueden aplicar en la realidad porque ni siquiera se dan las condiciones subjetivas, materiales de realización, más que hacer eso mediante una reactivación keynesiana de la economía, aumentando el gasto público, yo creo que lo que habría que pensar, y ya de forma seria, es en un modelo productivo completamente diferente. Y no solamente un modelo productivo, sino también incluso un modelo social. Esto nos afecta a todos. Esto de que cojamos el coche para venir a la facultad, de que estemos contaminando 24 horas del día, todo eso hay que cambiarlo. Y curiosamente, si cambia la infraestructura económica, y aquí si se sigue el planteamiento marxista, si cambia la infraestructura económica puede cambiar la superestructura política. Los cambios económicos que pueda haber en el futuro, precisamente a través de una revolución ecológica que tiene que venir sí o sí, eso puede provocar unos cambios políticos también bastante considerables. Pero bueno, esto ya son alucinaciones, ¿no?